La comunicación humana se cimienta sobre una dicotomía constante, la expresión verbal, que es tangible y codificada, y el vasto universo de lo no dicho, que es sutil e inferencial. Desde la infancia, la sociedad y el sistema educativo nos inculcan que el lenguaje es el vehículo primordial, casi el único legítimo, para la interacción, la persuasión y el entendimiento mutuo. Sin embargo, en el complejo entramado de las dinámicas sociales, profesionales e interpersonales, existe un fenómeno menos explorado pero profundamente poderoso. El momento preciso en que el silencio, la ausencia deliberada y calculada de palabras, eclipsa y supera con creces la eficacia de cualquier discurso elocuente. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primer gran campo donde el silencio demuestra su supremacía y adquiere un matiz maquiavélico es en la esfera de la influencia, la negociación y el poder. Desde una perspectiva psicológica y estratégica, el silencio no es pasividad, sino una acción intencional, una omisión activa. Cuando un individuo en una posición de autoridad, de liderazgo o en una situación de negociación tensa opta por la reserva verbal, genera inmediatamente un espacio de incertidumbre y especulación en su interlocutor. Esta incertidumbre es la clave del poder psicológico del silencio, un vacío de información que el estratega explota con precisión. La mente humana, por naturaleza, aborrece el vacío cognitivo. En ausencia de información explícita y confirmada, tiende desesperadamente a llenarlo con sus propias proyecciones, miedos, hipótesis y deseos. El estratega del silencio sabe que al abstenerse de hablar, obliga al otro a interpretar y, a menudo, a sobreanalizar la situación. Esta sobreinterpretación lleva frecuentemente a que el interlocutor, bajo la presión autoimpuesta, revele información confidencial, se precipite a romper el silencio con una concesión no solicitada o cometa un error lógico en su intento desesperado por rellenar el hueco comunicativo. En el ámbito de la negociación de alto riesgo, por ejemplo, un silencio sostenido y sereno después de que la contraparte ha presentado su mejor oferta puede ser percibido no solo como insatisfacción, sino como una señal inquietante de que el orador está evaluando opciones superiores o que tiene un conocimiento oculto que la contraparte desconoce. Esta percepción, aun siendo completamente infundada, ejerce una presión sutil pero formidable sobre la parte contraria. La máxima de que el que habla primero pierde no se debe a que las palabras sean intrínsecamente débiles, sino a que el silencio calculado del otro ha forzado al primero a exponer su posición sin obtener nada a cambio, o a precipitarse en una respuesta sin la debida reflexión. Es el control absoluto de la tempo comunicativa lo que confiere la ventaja. El silencio marca el ritmo, obligando al otro a bailar al son de la espera, una danza dictada por la impaciencia y la necesidad de cierre. El poder del silencio no solo reside en la manipulación externa de la dinámica social, sino también en su profundo impacto interno en la cognición y las emociones tanto del emisor como del receptor. Psicológicamente, el silencio funciona como un amplificador de la atención y la emoción, una especie de foco en medio del ruido. Cuando alguien guarda silencio, especialmente en medio de una conversación intensa o tras una declaración de alto impacto, provoca lo que en psicología se denomina una pausa reflexiva o interrupción del patrón. Esta pausa rompe abruptamente el flujo normal del procesamiento de información y obliga al receptor a concentrarse únicamente en el mensaje que precedió al silencio, o a prepararse con una intensidad inusual para el mensaje que vendrá. La ausencia de ruido verbal convierte el momento en sí mismo en el foco indivisible de la atención, dotándolo de una gravedad que un flujo constante de palabras diluiría. Desde el punto de vista emocional, el silencio es una herramienta de intensificación bipolar. Un silencio punzante y prolongado después de un conflicto puede ser más hiriente y destructivo que un insulto explícito, pues deja a la víctima completamente a merced de su propia rumiación, de la interpretación de la frialdad o de la desaprobación implícita en la no respuesta. Este silencio es una forma de castigo que obliga a la autoflagelación mental. Inversamente, un silencio compartido, mutuo y profundo, a menudo en la intimidad o tras una experiencia intensa, puede ser el catalizador de una conexión profunda y no verbal, un signo de entendimiento tácito que las palabras, con su necesidad de definición y limitación, solo podrían trivializar o desmerecer. En la gestión de conflictos o el manejo de la ira, el silencio estratégico previene la escalada descontrolada. Cuando una persona está siendo atacada verbalmente o provocada, la respuesta instintiva, biológica, es la defensa o el contraataque verbal, lo que perpetúa inexorablemente el ciclo de agresión. Un silencio meditado, en cambio, priva al agresor de la retroalimentación reactiva que necesita para justificar o continuar su arrebato.
Al no encontrar resistencia verbal, el impulso agresivo se disipa por falta de combustible y el agresor se ve obligado a enfrentarse al eco de sus propias palabras, a menudo conduciendo a la vergüenza, el agotamiento o el replanteamiento. Este acto de contención disciplinada, esta negativa a participar en el caos, es una forma superior de fuerza psicológica y moral. Paradójicamente, la reserva verbal contribuye de manera significativa y directa a la percepción de sabiduría, profundidad y credibilidad. En muchas culturas, y especialmente en el ámbito profesional, la locuacidad excesiva y la intervención constante se asocian con la frivolidad, la impulsividad, la inseguridad o la falta de profundidad analítica. La persona que habla constantemente y sobre cada tema corre el riesgo inevitable de revelar debilidades, de contradecirse en el tiempo o de agotar su autoridad con la sobreexposición y la banalización de su propio discurso. Por el contrario, el individuo que practica un silencio selectivo y calculado es inmediatamente percibido como alguien que pondera cuidadosamente, que valora intrínsecamente sus palabras y que solo interviene cuando su contribución es estrictamente esencial, cuando el valor añadido es indiscutible. Esta economía de la palabra genera una expectativa poderosa. Cuando finalmente decida romper el silencio, lo que tenga que decir será de gran peso, relevancia y, por ende, tendrá un impacto magnificado. Se establece una regla implícita y poderosa. Si person habla, es importante. El silencio, en este contexto, no es una carencia, es un activo que incrementa el valor percibido, el precio del discurso futuro. Esta dinámica se observa con especial claridad en el liderazgo efectivo. Un líder que escucha activamente más de lo que habla, que permite que sus colaboradores expongan sus ideas, debatan y exploren opciones antes de emitir un juicio definitivo, no solo promueve un entorno de respeto y propiedad intelectual, sino que también maximiza la influencia de su propia intervención. Su silencio inicial es una señal de apertura, humildad estratégica y respeto, y su eventual discurso se reviste de la autoridad inherente que le da el haber procesado toda la información disponible, sopesado todos los argumentos y haber esperado el kairos, el momento oportuno. El silencio no es ignorancia, es un depósito de conocimiento en espera de su momento óptimo de liberación. Deja tu like, suscríbete y comparte. Es fundamental entender que el silencio no es simplemente la ausencia de sonido o un estado pasivo. Es, de hecho, un estado de comunicación intensa a través de canales no verbales. El cuerpo, el rostro y los ojos no cesan de hablar un lenguaje complejo, incluso cuando la boca está sellada. Por lo tanto, la maestría del silencio implica ineludiblemente un control consciente, preciso y sostenido del lenguaje corporal que lo acompaña y lo enmarca. Un silencio acompañado de una postura encorvada, hombros caídos y una mirada evasiva o temerosa comunica instantáneamente timidez, sumisión, inseguridad o culpa. El silencio es interpretado como incapacidad o escape. Un silencio, sin embargo, sostenido con una postura erguida, una expresión facial neutra pero intensamente atenta, y un contacto visual firme y sin parpadeos, comunica confianza, evaluación metódica o determinación inquebrantable. El mismo silencio, el mismo vacío auditivo, se convierte en herramientas psicológicas diametralmente opuestas según el marco no verbal que lo rodea. En la psicología de la detección del engaño o de la incomodidad emocional, un silencio repentino en respuesta a una pregunta específica o una acusación puede ser un poderoso indicio de que se ha tocado un punto sensible o vergonzoso. La reacción fisiológica y el cambio repentino en la dinámica no verbal, la dilatación pupilar, el cambio en el patrón de respiración o un microgesto de tensión, a menudo ofrecen mucha más información de la verdad subyacente que cualquier negación verbal articulada. El silencio, en estos casos, es un foco que ilumina la verdad o el conflicto interno que las palabras buscan desesperadamente ocultar. Existe el célebre tratamiento del silencio o silent treatment, una forma bien documentada de abuso emocional y relacional. En este contexto, el silencio es activamente tóxico. Se niega la comunicación como un medio para deshumanizar, castigar o manipular a la víctima, negándole su derecho fundamental a la interacción y al reconocimiento de su existencia. Este silencio es profundamente destructivo porque rompe el vínculo relacional primario y erosiona la autoestima, superando a las palabras no en eficacia estratégica, sino en su capacidad de infligir daño psicológico duradero. Asimismo, el silencio puede ser un síntoma claro de un miedo patológico a la confrontación o al conflicto, lo que conduce a la supresión crónica de necesidades, opiniones y sentimientos legítimos. En este caso, el individuo evita hablar para eludir el conflicto inmediato, pero el costo es la acumulación de resentimiento interno,
la disolución de la autenticidad personal y la formación de una personalidad pasivo-agresiva. Un silencio forzado por la ansiedad no es poderoso. Es paralizante y autodestructivo. La lección de la sabiduría estratégica reside, por lo tanto, en la habilidad crítica de distinguir entre el silencio elegido y el silencio impuesto. El silencio poderoso y maquiavélicamente útil es aquel que se selecciona consciente, racional y tácticamente como la mejor opción comunicativa para un objetivo claro, mientras que el silencio dañino es aquel que resulta de la incapacidad, el trauma emocional o la malicia intencionada. Retomando la idea inicial con una visión final, el silencio no debe ser entendido jamás como la simple antítesis de la palabra, sino como su metalenguaje, el espacio en blanco que define la forma, el peso y el significado del texto verbal. Cuando el silencio supera a las palabras, lo hace no al anularlas o negarlas, sino al contextualizarlas profundamente, al dotarlas de peso existencial y al controlar magistralmente el campo de juego de la interacción social. El individuo que domina esta técnica con disciplina y propósito ha entendido la esencia de la comunicación efectiva, que no se mide por la cantidad de ruido que se genera, sino por la precisión, la oportunidad y el impacto sostenido de las intervenciones. El silencio es, en última instancia, la herramienta definitiva para la autodisciplina, la observación aguda y la proyección de una autoridad serena e inescrutable. En el fondo, el poder inherente de la persona que sabe cuándo callar radica en su comprensión profunda de la psique humana, que el otro estará infinitamente más influenciado por su propia imaginación, por sus miedos y por las inferencias que haga del silencio, que por cualquier argumento que se le sirva ya masticado. El silencio es la invitación a que el otro construya el significado que mejor sirve a los propósitos del estratega. Es, en esencia, la forma más sutil, profunda y menos detectable de la persuasión, el arma definitiva de aquellos que han comprendido que en el teatro de la vida social, a veces, la línea más poderosa y memorable es, precisamente, la que nunca se pronuncia. La habilidad para integrar el silencio con la palabra, usándolo como pausa dramática, como arma táctica o como refugio reflexivo, es la marca inconfundible de la madurez comunicativa y del dominio estratégico. Solo a través de esta economía verbal y emocional se puede garantizar que, cuando finalmente se decida romper el silencio, las palabras surjan con el peso de la convicción, la resonancia del poder y la fuerza de la verdad oportuna. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.